estamos de regreso en Navarlovento Informa. Son las 14 horas con 36 minutos, hora del centro. Y es lunes de preguntas al doctor Alejandro Águila. Ya tenemos muchas preguntas y bueno, pues le vamos a dar curso. Pero antes, desde el corazón de la Prosoc, saludamos al doctor Alejandro Águila. Doctor, ¿cómo le va? Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, afortunadamente, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas para usted el día de hoy. Y pregunta Jesús Juárez, mucha gente se está quedando sin empleo. La depresión se agudiza en medio de esta pandemia. ¿Cómo enfrentar esta situación, doctor Águila? Bien, aquí habría tres situaciones. Primeramente, esto nos debe, insisto yo, dejar una experiencia en sí saber ahorrar. Mucha gente está viviendo al día con grandes dificultades, pero dentro de sus hábitos no está el de ahorrar. Entonces, cuando vienen estas situaciones, estas condiciones extraordinarias, por supuesto nos agarran en una situación bastante desventajosa. Entonces, principalmente sí tener la idea que para poder enfrentar cualquier eventualidad es importante ahorrar mucho poco, pero esto que socialmente decimos mucho en México de guardadito en el colchón, sí realmente ayuda para resolver situaciones de estas. Segundo, oiga, doctor, lo voy a interrumpir, sí, pero hay muchísima gente en este país que no tiene oportunidad de ahorrar, ¿eh? Así es. Por eso el segundo punto es muy importante. Sabemos que frente a las situaciones de crisis, la gente saca lo mejor o lo peor. Hemos encontrado también muy buenos ejemplos de gente que ha podido superar esta situación de crisis en el momento de que si alguna habilidad tiene, si alguna condición especial puede aprovechar. Estamos hablando de gente que sabe coser, bordar, cocinar, hacer mandados, es decir, utilizarse en otro tipo de actividades diferentes a las que tenemos acostumbrados o para lo que fuimos empleados. Buscar siempre alguna oportunidad, alguna condición que nos permita algún ingreso. Lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, no movilizarnos y sobre todo apesumbrarnos por esta condición económica. Y lo tercero, que siempre yo insisto mucho ayuda, es exactamente tocar puertas, buscar, se han brindado oportunidades y el hecho de que preguntemos, de que pidamos ayuda, habrá siempre alguien que nos abra las puertas y esto será una oportunidad, porque cuando estamos en crisis recordemos que se nos cierra el mundo y no podemos resolver. Pues ahí está la respuesta del doctor Alejandro Águila. Otra pregunta, doctor, dice, ¿cuáles son los síntomas de depresión por aislamiento domiciliario y en qué momento pedir ayuda? Qué importante. Sí, efectivamente, bien lo dices, Lourdes. Los síntomas que normalmente encontramos cuando hay esta situación de aislamiento, viene un desgane, unas pocas entusiasmo por realizar cosas, un detrimento, un cansancio, que dice uno, bueno, ¿por qué estoy tan cansado si no he hecho gran cosa? Este cansancio tiene que ver, yo le llamo y les explico a mis pacientes, que es como tener las pilas bajas, y estas pilas tienen que recargarse. Las recargamos precisamente con la actividad, con el ejercicio, la buena alimentación, el bien dormir, pero ese tipo de cosas como se han ido alterando y el aislamiento nos impide tener esta energía, esta vitalidad, empieza la gente a tener un detrimento en sus funciones. Segundo, también hemos encontrado la agresión, el enojo, la poca tolerancia, como elementos que nos hacen sentir como inconformes, poco a gustos con lo que estamos viviendo, pero no lo expresamos a nivel verbal y sí lo expresamos a nivel conductual. Y tercero, hemos también encontrado, y esto es muy importante, Lourdes, enfermedades. Gente que empieza a tener gastritis, colitis, úlceras, migrañas, dermatitis, y todo este tipo de enfermedades que tienen origen psicógeno. Entonces es un síntoma de que algo está mal con la persona y empiezan a buscar ayuda médica, pero el origen más bien es de síntomas psicológicos. Entonces tenemos que buscar el contacto, aunque sea virtual, pero no aislarlos. Pues ahí está complicado porque no aislarnos en un momento que nos tenemos que aislar, buscar otras actividades, cuando tenemos depresión es complicado. Y nos envían otra pregunta, doctor, ¿cómo evitar la depresión y la ansiedad en casa?
Bien, es muy similar a la pregunta que nos hacen anteriormente. Yo estoy de acuerdo contigo, Lourdes, que efectivamente sí es complicado, sobre todo porque desconocemos mucho de la enfermedad, pero un punto que creo que les puede servir mucho es que la depresión no aparece de la noche a la mañana. La depresión es algo que va gradualmente insertándose en las personas, entonces frente a los primeros síntomas sí buscar ayuda. Actualmente hay mucha ayuda virtual, telefónica, a través de internet, que puede de alguna forma las personas a través de ciertas preguntas y una entrevista determinar exactamente si se trata de una depresión ya con un enfoque clínico que requiera no solo un tipo de psicoterapia, sino también tratamiento medicamentoso y la gente puede salir. La buena noticia es que las depresiones se curan y por eso es importante que a los primeros síntomas sí se busque ayuda. ¿Y por qué no le recordamos a la audiencia, mi querido doctor Alejandro Águila, cuáles son estos primeros síntomas de la depresión? Sí, tenemos normalmente 20. Yo les voy a mencionar los 3 más importantes y generalmente tiene que ver con los cambios. Cuando la persona empieza a tener cambios en los hábitos del dormir, y aquí mencionamos o duerme mucho o duerme poco, o lo que me han mencionado muchos los pacientes, este sueño como intermitente, ¿no? Duermen 2 horas, se despiertan, duermen 2 horas, se despiertan, pero este sueño impide que haya el sueño reparador, el sueño profundo, y por eso amanecen cansados. Pues cualquiera de estas 3 modalidades de alteración de sueño es importante atenderse. Segundo, también las cuestiones de la alimentación, que hemos encontrado que la gente empieza a tener como ansiedad y come mucho. O por la depresión tampoco hay mucho deseo de comer y empiezan a disminuir su alimentación. Y un factor también que encontramos últimamente es la comida chatarra. Entonces la gente empieza a pedir comida a sus casas o a comer a deshoras o comer comida que no es nutritiva. Cualquiera de estas condiciones también hay que preocuparse. Y con aspectos de personalidad o de conducta encontramos que la gente no tiene ganas de hacer cosas, que está de mal humor, que no hay planes, no hay proyectos, siempre está cansada, irritable. Son principalmente los elementos que podemos encontrar y si les ayuda mucho saber que si estos síntomas se presentan más de 2 semanas, ya se puede tomar como una entidad patológica que requiere atención clínica. Pues le parece bien que vayamos a un corte porque tengo bastantes preguntas todavía y bueno, pues es indudable que la audiencia, nuestros abarlomigos, lo que desean es estar bien. Claro. Vamos a un corte, doctor. Adelante. Vamos a un corte, esto es Barlovento Informa, estamos conversando con el doctor Alejandro Águila, él es especialista en suicidología y le recuerdo, aquí rompemos el cerco informativo y combatimos